Hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 1 de Hebreos. Continuamos este domingo con el estudio sobre la encarnación del Hijo de Dios en Hebreos capítulo 1. Como ya mencioné la semana pasada, vamos a estar enfocando nuestra atención durante estos domingos sobre la primera venida del Señor Jesucristo. Pero no tanto desde el punto de vista de los evangelios, desde su nacimiento, sino desde el ángulo divino, el comentario de Dios sobre la venida de su Hijo al mundo. Y por esa razón nos encontramos en este capítulo primero de Hebreos. Hebreos nos presenta en este capítulo en una forma singular, en una forma resumida, la más extraordinaria descripción de aquel niño que nació en Belén. Esta es la identidad del Señor Jesucristo. Hebreos, como dijimos, es un libro escrito, y como el nombre lo indica, fue un libro escrito a judíos en su mayoría creyentes, judíos que habían abrazado al Mesías, a Jesucristo, y algunos de ellos que estaban todavía dudando, debatiéndose si realmente Jesús era o no era el Mesías. El autor de Hebreos escribe a ambos grupos. A los creyentes les exhorta a perseverar en la fe, y a los que están debatiendo les motiva a poner su fe en aquel que era el Mesías, el Hijo de Dios. Es vital para un creyente, para una persona, mejor dicho, que entienda quién es Jesús. Y por supuesto, al entender quién es Jesús, poner su fe en Él y experimentar salvación, ya que nos dice Lucas que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Tú no puedes ser salvo si desconoces quién es Jesucristo. Y que, por supuesto, qué es lo que Él vino a hacer a este mundo. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La única manera de conocer a Dios y ser salvo es a través de su Hijo Jesucristo. Es obvio, es claro en la Escritura. La predicación y exaltación de Cristo es básica a la predicación del Evangelio. Es el tema de las Escrituras. Y por eso es que nos encontramos examinando estos días, estas semanas, el libro de Hebreos en el capítulo 1. Vamos a dar lectura en esta mañana al capítulo 1, versículos del 1 al 6. Hebreos 1, del 1 al 6. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, el Antiguo Testamento, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y el versículo 6, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. La última vez notamos que el Antiguo Testamento, al cual se refiere acá en el capítulo 1 de Hebreos, nos presenta a Jesucristo. Es la presentación del Mesías, aquel Mesías que iba a venir. En breve, el Antiguo Testamento nos habla del Mesías que vendría e iba a nacer en Belén de Judea, como lo indica el profeta Miqueas. Nos habla también el Antiguo Testamento algo de su vida, que predicaría el Evangelio a los pobres, que moriría como el siervo sufriente. El salmista nos dice algo de su resurrección, que aunque moriría su cuerpo, no vería corrupción. El Antiguo Testamento ofrece unas 350 profecías sobre el Mesías, Cristo Jesús.
Todos los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban el sacrificio final del Cordero de Dios. El Antiguo Testamento está repleto de detalles sobre aquel Mesías, aquel Cristo que iba a venir. Todos ellos, estos detalles son antecedentes al Señor Jesús. Por eso es que Hebreos 1:1 nos dice que Dios, habiendo hablado en mucho tiempo o antes, de muchas maneras y en muchas ocasiones, a los padres por medio de los profetas. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. Esta es la preparación del Mesías. Pero la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, dijimos, no era completa, sino fragmentaria, era parcial, era en pedazos. El Nuevo Testamento completa la revelación de Dios y nos da ahora la presentación del Mesías. Por eso es que el versículo 2 de este capítulo que leímos nos dice, en estos últimos días, en estos postreros días, refiriéndose a la venida de Cristo a partir de su entrada como niño en Belén hasta que Él venga por segunda vez, todo ese periodo constituye los últimos días. En estos últimos días, dice el pasaje, Dios nos habló por su Hijo. En el Nuevo Testamento Dios habló muchas veces, de muchas maneras, acerca del Mesías, pero en el Nuevo Testamento Dios ahora nos habla a través de su Hijo. En otras palabras, su Hijo es la revelación completa. Lo que era fragmentario en el Antiguo Testamento ahora es completado en el Nuevo Testamento por medio del Mesías, Jesucristo. Observen, en los Evangelios Dios registra la vida y obra de Cristo. En Hechos de los Apóstoles nos describe el impacto de su vida y obra en esos primeros 30 años de la historia de la Iglesia. En las epístolas encontramos la explicación, el significado teológico de su vida y su obra. En Apocalipsis tenemos la revelación de su segunda venida cuando su obra es consumada. Sin duda, el Nuevo Testamento es la presentación de Jesús, la presentación del Mesías. Finalmente, Hebreos 1, después de haber resumido la preparación antes de Cristo, nos da la presentación del Mesías. En el versículo 2, ahora nos describe la preeminencia de ese Cristo, de ese Mesías, en los versículos del 2 al 3. Notamos la última vez, dijimos, que el autor de Hebreos describe la preeminencia de Cristo por medio de 7 elementos. Nos dice que Él primero fue constituido heredero de todo. Nos dice ahí que Él es el creador de todas las cosas, el creador del universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Nos dice ahí el autor de Hebreos que Él sustenta todas las cosas. Él efectuó la purificación de pecados y finalmente nos dice ahí que Él fue exaltado como supremo a la diestra de la majestad en las alturas. Estos son elementos de la preeminencia de Cristo. Vamos a comenzar con el primero. Nos dice ahí el autor que Él es el heredero de todas las cosas. Cristo demuestra su preeminencia siendo el heredero de todo. Los judíos entendían este concepto de herencia. El primogénito de una familia judía era el que recibía ¿qué? La herencia de todo lo que ese padre poseía. El Mesías, quien es el Hijo de Dios, es el heredero de Dios. Y Él recibirá todo. La herencia sigue al hecho de que Él es Hijo. Dios promete a su Hijo todo lo creado en el mundo. Mundo físico, mundo espiritual, todo lo que existe pertenece a Cristo. Todo, absolutamente todo. En Filipenses 2:10 nos dice el apóstol Pablo que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Anoche el hermano Montoya nos recordaba que Cristo vino a este mundo pobre. ¿Se acuerdan? Aquel que era rico
incomparablemente rico en la gloria, con su Padre vino a este mundo, se hizo uno de nosotros y se hizo pobre. Nos decía Alex que vino a este mundo pobre, nació pobre en un pesebre. Nos recordaba también que creció como una persona humilde, siendo hijo de carpintero y llevando a cabo una profesión que era considerada una profesión de pobres. Su ministerio fue un ministerio que se llevó a cabo como una persona pobre. No, nos dice la Biblia, los evangelios, que él no tenía nada, no poseía nada. Ni siquiera tenía un lugar, nos dice ahí, donde él podía recostar su cabeza. Todo lo que poseía el Señor Jesús lo llevaba puesto. Y nos dicen los evangelios que él murió también como pobre. Y la capa que le cubría, ¿se acuerdan? Los soldados apostaron para ver quién de ellos se llevaba ese manto. Aún la tumba del Señor Jesús fue una tumba prestada. Ni siquiera tenía lugar para ser enterrado. Pero el día vendrá cuando Él se convertirá en el heredero de todas las cosas. Cuando todos los ángeles, todos los seres humanos, toda criatura, todos los poderes del universo, todo lo que existe, material y espiritual, le pertenecerá para siempre. Y nos dice el pasaje en Filipenses que toda rodilla se postrará. Él es el heredero de todas las cosas, sin duda. Y qué lindo es saber, ¿no es cierto?, que aquellos que somos del Señor Jesús, nos recuerda Pablo que somos hijos de Dios hoy. Y si hijos, nos dice Pablo también que herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos declarando el hecho de que Él es el heredero del universo. Él es el Señor. En segundo lugar, nos dice Hebreos 1 que Cristo se identifica como el creador de todas las cosas. Noten el versículo 2, por quien también asimismo hizo el universo. Ese es un lenguaje muy similar al lenguaje de Juan en el capítulo 1, donde el apóstol nos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, escuche bien, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No existe nada en el universo que no haya sido hecho por Él. El agente por medio del cual Dios creó el universo fue su Hijo, lo cual nos indica que Él es Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Colosenses 1:16 afirma esta realidad cuando Pablo nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Cristo creó el universo, el cosmos. La palabra cosmos quiere decir estructura, orden, en contraste a caos, que es lo opuesto. Él creó todo y lo creó de la nada, Nos dice Hebreos 11:3, el mismo autor, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dios creó no usando material que ya existía, sino que simplemente Dios habló y el mundo existió. Dios habló y creó. ¿Se acuerdan en Génesis, por ejemplo? Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por el poder de su palabra. Ese es el Señor. En términos teológicos decimos que todo lo que Él hizo, lo hizo ex nihilo, que quiere decir de la nada. De lo no existente hizo lo que existe. Qué increíble. Él es el creador todopoderoso. Él creó el tiempo, el espacio, la fuerza, la acción, la materia, lo espiritual, lo material.
es realmente cuando consideramos al Señor Jesús, quién es la persona de la cual estamos hablando. Este mundo es el resultado del poder creador de Dios. No es el producto del accidente como se nos enseña en las escuelas. Un accidente cósmico que más tarde se convierte en un proceso de billones y billones de años de evolución. Las probabilidades de que esto exista o que sea cierto son absolutamente imposibles de calcular, como muchos científicos realmente lo afirman. Es imposible de calcular. El hecho de que la vida se haya formado de la nada o simplemente como resultado o producto de un accidente caótico y cósmico es realmente necedad. La Biblia nos dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si esto que existe es el resultado de un accidente cósmico evolutivo, entonces quiere decir que no hay Dios. Y la Biblia dice que aquella persona que dice que no hay Dios, teniendo toda la evidencia delante de él de que realmente existe Dios y su conciencia le indica que hay Dios, y sin embargo él dice no hay Dios, sino que todo es el resultado de un accidente, eso es ser necio sobremanera. Necio. Cristo es el Creador. Esto realmente es un misterio, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Él sea el Creador? Pero Él es el Creador. El niño nacido en Belén es el heredero de todas las cosas y es el Creador de lo que existe. Número 3. En tercer lugar, Cristo demuestra su preeminencia porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Nos dice ahí el pasaje. El resplandor. Es otra expresión para decir la palabra luz. Luz. Cristo refleja la luz de la gloria de Dios. Juan 1:14 nos dice lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando vemos a Cristo, vemos la gloria de Dios. Lo que es verdad de Dios, es verdad de Cristo. Y como estamos viendo, y agregando argumento tras argumento lo que nos indica el autor de Hebreos, Cristo no fue simplemente un buen maestro, un buen hombre. Cristo es Dios. Pablo expresa en 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Este versículo 4 nos dice que Él es el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la gloria de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento la gloria de Dios era la representación de sus atributos. Dios es espíritu y por lo tanto invisible. ¿Cómo es que Dios manifestaba su gloria? Por medio de la luz. Dios se reveló por medio de la luz. Por ejemplo, Dios se manifestó al pueblo de Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Durante el día por medio de una nube brillante, a la noche por medio de una columna de fuego. Cuando Dios desciende al tabernáculo, Él lo hace por medio de una luz incandescente. Lo mismo sucede cuando el templo es erigido, construido. Dios se manifestó en su gloria por medio de la luz. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, allá cuando Moisés recibe la ley? ¿Cómo es que Dios se manifestó a él? Ni siquiera Moisés pudo ver toda la gloria de Dios porque eso lo mataría. Nos dice que vio simplemente un pedacito, algo de la gloria de Dios. De tal manera que su rostro, recuerdan ustedes cuando baja al pueblo, era incandescente. La gente el pueblo ni siquiera podía mirar el rostro de Moisés, que había sido expuesto a una parte de la gloria de Dios, de su luz. Y por un tiempo, ustedes recuerdan, tuvo que
usar un velo para cubrir esa luz. Pero Dios identifica esta luz a Moisés diciéndole: mi bondad, mi misericordia, mi compasión veréis. Dios manifiesta sus atributos por medio de esta luz. Y cuando Hebreos nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria, está diciendo que Cristo posee los mismos atributos de Dios. Cuando vemos a Cristo, vemos la sabiduría de Dios, el poder creador de Dios, su misericordia, su amor, su omnisciencia. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. En cuarto lugar, también nos dice el autor de Hebreos que Cristo es la representación exacta de la naturaleza de Dios. En otras palabras, Cristo demuestra su preeminencia por medio de su naturaleza. Y nos dice acá el pasaje que Cristo, miren la palabra, la expresión tan precisa: Cristo es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Este es lenguaje específico. No es debatible lo que el autor nos está diciendo ahí. Es un lenguaje similar, por ejemplo, al que usa Pablo en Colosenses 1:15, cuando él nos dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Dios es espíritu, no puede ser visto. Y nos dice acá el pasaje que Cristo ahora es la imagen visible del Dios invisible. La palabra imagen, eikon, en griego, quiere decir una copia, una réplica exacta del original. Tanto el autor de Hebreos como Pablo están diciendo que Cristo es la representación exacta de Dios. Por eso en Colosenses Pablo afirma una vez más: en Él, en Cristo, habita corporalmente, escuche bien, en Cristo habita corporalmente, en cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Cuando la gente veía a Cristo, veía a Dios. Todo lo que Dios es se encuentra esencialmente en Cristo Jesús. Cristo es la manifestación en esencia de Dios. Por eso Cristo podía decir: el que me ha visto a mí, Felipe, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo es que tú me estás pidiendo, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Eso en el capítulo 14 de Juan, versículo 7. En el capítulo 10 de Juan, nos dice el Señor Jesús que el Padre y yo somos, ¿qué? Uno. Y por eso dice que los judíos tomaron piedras para apedrearle, porque estaba, según ellos, blasfemando, haciéndose pasar por Dios siendo hombre. Ellos entendían quién era Jesús. Ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Cuando me miran a mí, cuando me ven a mí, ustedes ven al Padre. El quinto elemento que se nos subraya en este pasaje, que demuestra la preeminencia de Cristo y por supuesto revela su divinidad, es su autoridad sobre todas las cosas. Noten, dice el autor de Hebreos: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Qué impresionante! Ninguna criatura es heredero de todas las cosas, ¿no es cierto? Ninguna criatura o ser creado puede ser el creador del universo. Ninguna criatura puede emanar la misma gloria de Dios, ni aun un ángel. Dios, mejor dicho, ningún ser creado puede sustentar todas las cosas con el poder de su palabra. Solamente Dios puede hacer eso. Y Cristo, nos dice acá el pasaje, sostiene y sustenta todo el universo creado, lo físico y lo espiritual. No solamente Cristo es el creador, sino aquel que sustenta todas las cosas, las mantiene en orden, las mantiene en su lugar. Él es el que da cohesión a todas las cosas del universo, de tal manera que existe orden. Y no existe caos. El universo funciona, escuche bien, el universo funciona predeciblemente, ¿no es cierto? Siguiendo ciertas leyes, ciertos patrones.
Y eso se debe al hecho de que Cristo sustenta todas las cosas. Las mantiene en orden. Las creó, las hizo y ahora las mantiene. La gente habla de las leyes de la naturaleza. Y la gente habla de la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? No hay tal cosa, son inventos. Son cosas que la gente dice para ser políticamente correcto, porque si mencionan a Dios va a ofender a algunos. Ayer estaba en el mall, acá repasando el mensaje, disfrutando la vista, la luz, las canciones y también meditando en el mensaje de esta mañana. Y se apareció un grupo de chicos, el All American Boys Choir, algo así, de Orange County. Y lo más lindo que el director del coro, así como Mahoney, los presenta como, para que nadie se ofenda, estos chicos representan todo tipo de credo, ¿eh? Aquí no estamos para hablar simplemente de la Navidad. Y yo le decía a un hermano que pasó justamente en esos momentos que me saludó de la iglesia, le digo, ¿pero qué es lo que estamos celebrando? ¿Estamos celebrando todo credo? ¿Estamos celebrando el día de los musulmanes, el día de quién sabe qué? ¿Estamos celebrando qué? El nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué tienen temor de decir eso? Pero todos tienen que ser políticamente correctos. ¿Saben qué? Me levanté y me fui. Ya ni tenía ganas de escuchar a estos niños, todos políticamente. ¿Qué saben ellos? No era su culpa. Y lo más lindo que canta, exaltaron a Hanukkah y las cosas de las luces yo no estoy celebrando el aniversario judío, estoy celebrando el nacimiento de Jesús. Y no estoy en contra de los judíos, por supuesto. Cristo era judío. Pero la gente habla de las leyes de la naturaleza. ¿Saben qué? En hebreo ni siquiera hay una palabra naturaleza, a menos que nos estemos refiriendo a la naturaleza de pecado o a la esencia de una persona. Pero no existe una naturaleza inanimada con leyes propias. No existe eso. Todos sabemos que si tiramos un objeto hacia arriba, ¿qué va a pasar con ese objeto? Desciende, va a caer, porque hay una ley establecida que llamamos la ley de la gravedad. Esa no es de la madre naturaleza. ¿Quién estableció esa ley? Dios. Las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. Él es el poder de Dios que obra es el poder de Dios que obra en el universo. Él, Cristo Jesús, es el que sostiene el universo. ¡Qué impresionante! Ese niño de Belén era el que sostenía el universo. Ningún científico, ningún matemático, ningún astrónomo, ninguna autoridad en el orden físico nuclear pudiera hacer nada sin el poder sustentador de Cristo. Porque todo lo que se estudia, todo lo que se examina, toda investigación científica se hace en base a las leyes que Cristo mismo ha establecido. ¿O no hay caso? No, todo sería caótico. Y yo me rasco la cabeza y digo, ¿cómo es que ni siquiera muchos de estos reconocen a Dios? En lugar de postrarse con lo que descubren, se creen ellos los vivos. Ellos se hacen dioses. Esta es la autoridad que Él tiene sobre el universo. Que si no fuera por ese poder, ¿saben qué? Se desintegraría, pero en un instante. ¿Qué paciencia tiene Dios? ¿Qué misericordia tiene Dios para con aquellos que le niegan? Las leyes del universo son la reflexión de su poder infinito. Él controla todo elemento, toda partícula atómica, todo movimiento, toda medida, etcétera. Por ejemplo, ¿saben ustedes que si la rotación del globo terráqueo se tardara un poquitito, más de la velocidad exacta en la cual el globo se mueve, todos los que vivimos sobre esta tierra nos asaríamos o nos congelaríamos? El Sol tiene una temperatura en la superficie de 12.000 grados Fahrenheit, por ejemplo. Si el Sol se acercara un poquitito más a la superficie de nuestro planeta, nos quemaríamos como chicharrones.
Si se apartara un poquito, nos congelaríamos como cubitos. Otro dato, el globo terráqueo tiene una inclinación exacta de 23 grados, que nos permite tener 4 estaciones. Si esa inclinación no fuera exacta, los océanos nos cubrirían. Por ejemplo, no habría estaciones, la vida sobre el planeta sería imposible. Por ejemplo, si la Luna no estuviera en la distancia exacta que hoy está de este globo terráqueo, los océanos nos cubrirían 2 veces por día. ¿Ustedes notaron que al final, cuando baja el sol, el océano sube? Pero sube con ciertos límites, porque Dios lo mantiene ahí. Pero si la Luna saliera de su órbita o algo sucediera que mínimamente hiciera que esa distancia sea un poco más grande, nos inundaríamos 2 veces por día, todo el globo terráqueo. ¿Me va a decir usted que eso es el producto de simplemente un accidente? ¿Un accidente cósmico? El universo posee leyes equilibradas y exactas que son el resultado directo del poder de Cristo, quien las sustenta. Miren, Él es preeminente aún en eso, No celebramos simplemente un niño que nació en Belén, estamos celebrando el nacimiento, la introducción, la primera venida de Dios hecho carne. Número 6, otro elemento de su preeminencia es su expiación. Note lo que dice el capítulo 1 también. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo trajo la purificación o limpió nuestros pecados. Y saben que esa es nuestra gran necesidad como seres humanos. Estamos separados de Dios por nuestro pecado. El pecado que heredamos de nuestros padres y el pecado que cometemos. El pecado nos separa de Dios por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, Romanos 3:23, y están ¿qué? Destituidos, separados, no alcanzan la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar a Dios por su pecado. Y por supuesto, la paga del pecado es muerte, muerte física y aún peor, muerte eterna. Y es imposible llegar a Dios a menos que nuestros pecados sean removidos o purificados. Y eso es lo que Cristo efectuó. Llenó nuestra gran y suprema necesidad, nos purificó de nuestros pecados, aquello que le hemos recibido como Señor y Salvador. Ningún sacerdote pudo haber hecho eso. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento podía lograr eso. El único que pudo lograr la purificación de pecados fue Cristo. El único. Por la ofrenda de sí mismo, nos dice Hebreos, Él perfeccionó para siempre a los que son santificados. Solo uno podía hacer eso. El Cordero perfecto. El sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado. Y por supuesto, nadie en el mundo podía salvar a otro hombre. Ningún hombre puede salvar a otro hombre porque primero sus pecados tienen que ser pagados. ¿Y quién va a pagar por sus pecados? Si no fuera que uno, fuera de este mundo, lo hiciera. ¿Y quién fue ese? Cristo Jesús. ¿Y saben qué? El que iba a pagar por los pecados del hombre tenía que ser hombre también. 100% hombre, 100% Dios. Y hombre sin pecado. Sacrificio perfecto, sin mancha. Cristo hizo eso. Cristo logró nuestra redención en la cruz del Calvario. Por eso antes de expirar, ¿se acuerdan? Sus últimas palabras fueron, Juan 19:30, dice ahí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Tetelestai. Completo es. Se acabó. La obra está terminada. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces la epístola de Hebreos nos menciona esto. Y fue escrita a judíos. Por supuesto, la idea de la cruz para los judíos era totalmente ofensiva. ¿Recuerdan lo que dice Pablo acerca de esto?
Para los griegos era necedad. Pero para los judíos, por ejemplo, en 1 Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos. Eso era ofensivo para los judíos. Pero el autor de Hebreos no se disculpa, sino que nos dice que Cristo fue justamente eso. Él efectuó purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La cruz de Cristo es inevitable. La cruz de Cristo no se puede saltear o no hay cristianismo. ¿Me explico? Algunos tratan de predicar un cristianismo así que son buenas ideas, lindos conceptos, seguir el ejemplo de Cristo, que fue un buen hombre, buen maestro, un buen ejemplo. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es un invento. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, que no hay remisión de pecados. Claro que la cruz es ofensiva para los judíos, pero la cruz es necesaria, porque sin derramamiento de sangre, de aquel sacrificio perfecto, no hay remisión de pecados. Y Cristo fue ese sacrificio, ¿ven? Dios hecho carne, quien murió por nosotros y por tanto nos purificó de nuestros pecados. ¡Qué plan, eh! ¡Qué tremendo, precioso y divino plan el de Dios! ¿Por qué tuvo que suceder esto? Bueno, como ya mencionamos, por nuestro pecado, todos merecemos el castigo de nuestros pecados, que es la muerte eterna. Pero Dios castigó a su Hijo en lugar nuestro. Al que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados, aquellos que creemos en Él, han sido ya que juzgados por Dios en la cruz. Ya hemos sido librados de la paga del pecado, que es muerte eterna. La penalidad del pecado. Y algún día seremos completamente librados aún de la presencia del pecado que continuamente nos mortifica, nos contamina, nos trastabilla. Y ese día vendrá cuando estemos con Él en la gloria. Pero Cristo logró lo que ningún sacerdote del Antiguo Testamento jamás pudo haber logrado, que es la purificación de pecados. Ningún ángel pudo hacer eso. Ningún profeta, por más piadoso que haya sido, pudo lograr eso. Solo el Hijo de Dios pudo obtener la purificación de nuestros pecados. ¿Y saben qué? Todos nuestros pecados, no algunos, todos fueron completamente lavados, purificados, perdonados por la obra de Cristo en la cruz, en nuestro lugar, todos. La obra de Cristo es completa, por eso Él dijo, consumado es. En último lugar, el séptimo, el autor de Hebreos nos subraya la preeminencia de Cristo en su exaltación. Dice el versículo 3 que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, noten, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando observamos la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, lo que estamos observando es, y lo único que podemos concluir es el hecho de que Él es Dios. ¿Él es Dios? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es una afirmación tremenda. Cuando Cristo murió y resucitó, ustedes recuerdan, Él ascendió al cielo. Estuvo sobre esta tierra después de su resurrección unos 40 días y se presentó a varios individuos, inclusive a sus discípulos, pero fue llevado al cielo. De esto nos habla Lucas en el capítulo 1 de Hechos. Y fue llevado. Fue exaltado a la diestra del Padre. Nos dice Filipenses 2, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se va a postrar delante del Señor y reconocerá que Él es el Señor. El Señor fue exaltado a la diestra de Dios, lo cual simboliza poder, autoridad, prominencia, preeminencia, como estamos diciendo. Y noten que cuando Él subió a los cielos
hizo algo muy interesante, lo que nos dice el autor acá de Hebreos. Después de haber sido exaltado, hizo algo que ningún sacerdote podía hacer. Se sentó. Se sentó. Esto es muy significativo, porque los sacerdotes nunca se sentaban. No había en el templo una butaca, una silla, nada donde un sacerdote se pudiera sentar. ¿Saben por qué? Porque su trabajo, su obra nunca terminaba. ¿Qué es lo que hacían? Ejecutaban sacrificios, hacían sacrificios que jamás podían quitar el pecado de nadie, sino simplemente cubrían el pecado simbólicamente, hablando del sacrificio que iba a venir. Pero Cristo, no solamente el Cordero, sino el sumo sacerdote, después de haber hecho eso, fue exaltado a la diestra del Padre y se sentó. Su obra terminó, ¿ven? Ya está completa. ¿Y qué hace Cristo hoy? Está a la diestra del Padre, ¿y qué está haciendo? Intercediendo. ¿A favor de quién? ¿Del mundo? No, intercediendo a favor de los suyos. Consumado es. La obra de la redención terminó. El trabajo es completo. El pecado ha sido purificado una vez y para siempre. Y noten ahí en el versículo 4, el autor de Hebreos nos dice que cuán grande fue esa exaltación que Dios expresa de esta manera. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Qué eran los ángeles para los judíos? Bueno, para los judíos los ángeles eran considerados parte íntegra de los propósitos de Dios sobre esta tierra. Ellos llevaban a cabo los propósitos de Dios. Los judíos creían que los ángeles eran mensajeros de Dios. También los judíos creían que los ángeles eran, por supuesto, inferiores a Dios, pero que solo Dios era superior a ellos. Solamente Dios. Noten que el autor de Hebreos dice que Jesús fue hecho superior a los ángeles y heredó un nombre mayor que ellos. Él fue hecho Hijo de Dios. Ningún ángel jamás recibió tal denominación, tal nombre. Cristo fue y es superior a los ángeles. Solamente por un breve tiempo fue inferior cuando Él vino a esta tierra y se humilló a sí mismo y dejó su gloria, abandonó sus poderes, su gloria, no sus atributos, porque Él nunca los perdió. Pero voluntariamente dejó lo que antes tenía. Pero cuando fue exaltado, regresó a su lugar de gloria, honor, y acá recibe esta denominación, Hijo de Dios. ¿Qué entendían los judíos cuando escuchaban esa expresión, Hijo de Dios? Bueno, es obvio que lo que entendían era que si una persona se declaraba ser Hijo de Dios, estaba declarando ser ¿qué? Dios. Estaba declarando divinidad. Y eso era considerado por los judíos blasfemia. Por eso, por ejemplo, en Juan 5 nos dice Juan, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por supuesto, Él era Dios, pero los judíos no creían eso. Cristo era igual a Dios en su esencia. Cristo nunca negó su divinidad. Él podía haber aclarado el asunto. No, ustedes no me malentienden. No, yo no quiero decir que soy como Dios. No quiero decir que Dios es mi Padre en el sentido que somos iguales. Él podría haber aclarado eso, pero nunca lo hizo porque era Dios. Esa declaración era reservada para Cristo nada más, Hijo de Dios. Y por supuesto esta declaración finalmente lo llevó a la cruz. ¿Ven? Esto enfurecía a los judíos, de que Él se hiciera Dios, según ellos siendo hombre. ¿No es este hijo de José, a quien conocemos? ¿Quién es este tipo? Se enfurecieron contra Él y lo mataron. Pero nos dice acá el pasaje que Él fue superior a los ángeles.
y esto implicaba automáticamente divinidad. Para un judío existía un nivel superior a los ángeles, solamente un nivel, y ese nivel era Dios. Y por supuesto Dios es superior a ellos. Jesús, Cristo fue superior a los ángeles, lo cual quiere decir que era Dios. Y noten el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle los ángeles de Dios. Dios mismo manda a los ángeles a adorar a Cristo. ¿Saben qué? ¿Quién puede ser adorado sino Dios? Entonces cuando vemos esta introducción de Hebreos 1, observamos la preeminencia de Cristo. Él es Dios porque es heredero de todas las cosas, es el creador del universo, Él manifiesta los atributos de Dios, nos dice ahí que es la réplica exacta de Dios, Él sustenta toda cosa creada por medio de su poder, porque es Dios, Él pudo purificar nuestros pecados, porque es Dios, Él fue exaltado a la diestra del Padre por encima de todos los ángeles, quienes hoy adoran su nombre. Cristo es preeminente porque Él es Dios. Y todo lo que podemos saber y conocer acerca de Dios se encuentra en Cristo. Qué preciosa verdad, ¿no es cierto? Qué triste es que la gente no acepta esto, no cree esto. Dios habló en el pasado de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, el Mesías, el Cristo, Dios hecho carne, Jesús el Señor, nuestro Salvador. Inclinemos nuestras cabezas en oración. Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado esta preciosa descripción de nuestro Señor Jesucristo. Él es el tema del Antiguo Testamento, el tema del Nuevo Testamento, y te damos gracias que tu revelación fue dada en este libro que es la Biblia, tu palabra. Gracias porque lo que el Antiguo Testamento enseñaba simbólicamente, en principio, el Nuevo Testamento nos presenta en perfección. Mientras que el Antiguo Testamento simplemente contenía a Cristo, el Nuevo Testamento explica su persona y su obra en la cruz. A favor nuestro, por quien tenemos, como nos dice el pasaje, la purificación de nuestros pecados. Te alabamos, oh Señor, y nos postramos delante de tu presencia, en adoración delante de ti, quien nos salvó y nos redimió de acuerdo a tu plan eterno en tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.